Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Se está utilizando desde hace un tiempo, yo diría mucho tiempo, un argumento muy socorrido de que en el país no hay institucionalidad. Faltan las instituciones, no funcionan las instituciones. El país no tiene institucionalidad. Y esa se dice entonces, que es el mal principal del país. Vamos a examinar esto. Primero, esas expresiones tienen todas las características de una evasión. Se está tratando de evadir una realidad. Aquí hay una institucionalidad. Las instituciones funcionan. Lo que hay que ver, qué tipo de institucionalidad y para qué funcionan, que es otra cosa. La institucionalidad de la República Dominicana tiene como referente en el pasado inmediato, muy destacado, el despotismo, el autoritarismo, la alta centralización que representó el poder de Trujillo y luego el poder de Balaguer. Incluso partidos que estuvieron en la lucha contra el trujillismo, contra el balaguerismo, terminaron contaminados por ese modelo autoritario, centralista. La institucionalidad actual es una institucionalidad amarrada, centralmente amarrada, desde el Palacio Nacional, desde el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo subordina todos los poderes del Estado. Pero esa es una institucionalidad dictatorial, una dictadura institucionalizada, que además sirve de instrumento para ejecutar un pensamiento, un conjunto de ideas en lo que el centro es que el Estado, su patrimonio, su presupuesto, los recursos del país son propiedad de los que detentan el poder y están al frente de las instituciones. Y eso te genera niveles cada vez más altos de corrupción. Y la institucionalidad controlada, que incluye el control del sistema judicial, está usada como instrumento, y entonces funciona para eso, como instrumento de impunidad, de no justicia, para los grandes delitos. Y para los delitos, digamos, vinculados a políticos influyentes o a gente relacionada con ellos, al gran poder empresarial, a la gente del dinero, a generales que son parte de la corruptela de Estado. Entonces, hay una institucionalidad que puede ser sintetizada en una dictadura institucionalizada con bases constitucionales ahora en la Constitución del 2010, que fue diseñada para reforzar eso, para darle supremacía al Poder Ejecutivo, que junto con el Senado y el Consejo de la Magistratura lo amarran todo. Entonces, no es que no hay institucionalidad, no es que nos faltan instituciones, hay instituciones, todas están ahí, pero están articuladas de una manera determinada, que impone a sí mismo la característica del régimen. Y entonces, como en el marco del capitalismo, y esta institucionalidad está enmarcada en él, tienen tanta importancia el poder del dinero, el poder de la propiedad, de los recursos, del poder económico. Entonces será una asociación en la que, por un lado,
Los funcionarios corruptos que usan el Estado como patrimonio para enriquecerse se convierten en empresarios al vapor. Mientras, además, se asocian a una parte de los empresarios tradicionales que se aprovechan de esa relación política para multiplicar fortuna por vías ilícitas. Entonces, en el marco de esa institucionalidad dictatorial, se genera un poder compartido, una especie de asociación delictiva estatal-privada que copan las instituciones y los factores de poder permanente, los que no van a elecciones, como son la gran propiedad, las grandes empresas, las transnacionales, los bancos y naturalmente también Fuerzas Armadas y todo esto, ¿no? Que pasan de un gobierno de turno a otro gobierno de turno y de una determinada conformación personal de las instituciones a otra. Porque como está montada además sobre una ficción de democracia liberal o democracia representativa, falsa, tiene un juego. Y entonces ese poder altamente centralizado y corrompido controla el sistema electoral, el sistema de partido o gran parte del sistema de partido para reproducirse, ya sea con las mismas figuras o con figuras diferentes según los periodos y las posibilidades, porque hay desgaste, hay erosión y a veces no pueden sostenerse los mismos personajes. Claro, el que controla la presidencia, como controla centralmente todas las instituciones, hace un enorme esfuerzo por usar ese poder para reelegirse en el poder. Y así a otros niveles. Ese es. Quienes hablan de que no hay institucionalidad quieren evadir, dejar a un lado la naturaleza, la característica del régimen. Y eso en el fondo, aunque hagan crítica a que falta la institucionalidad y el gobierno es el responsable de esto y es el principal mal del país, aquí nada se respeta, aunque digan todas esas críticas que parecen críticas radicales, realmente están hablando de una posición conservadora, de un fondo conservador que evade la realidad para no enfrentarla. Porque entonces se quedan en el tema de que dentro de este sistema y de esta misma institucionalidad puede funcionar las cosas de otra manera. O puede dotarse al país de una institucionalidad que no existe. Y eso es crear una ilusión. Y las ilusiones son evasivas. Por eso, en este movimiento crítico de la corrupción de Estado, de los delitos de Estado, del Estado delincuente, del Estado mafioso, te aparece muchas veces un discurso radical acompañado de propuestas conservadoras. Y eso pasa en la oposición tradicional de partidos, todo ya muy desgastado, y pasa también en Marcha Verde. El tema es que hay que hacer la discusión central en la característica del sistema, del régimen, de las instituciones. Si se habla de un sistema de corrupción y de impunidad, hay que ver cómo está conformado. Y hay que ver por dónde que puede ser desplazado, superado. Si es por su misma vía, que es la vía electoral que presenten. No, se recicla con caras viejas o con caras nuevas. Pero vamos a pausar y a seguir entonces con la parte relacionada con la indignación que genera esta institucionalidad.
los niveles de movilización que está produciendo en los últimos años y las potencialidades y perspectivas de un cambio de fondo a partir del reconocimiento de que estamos frente a una dictadura constitucional mafiosa. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.